Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre el efecto Doppler. Somos Dylan, Juan y Charik y vamos a explicar desde su historia hasta sus aplicaciones y algunos ejercicios prácticos. Hablemos un poco de la historia de este fenómeno tan importante para la física y su autor. El 29 de noviembre de 1803 nace Christian Andreas Doppler en Salzburgo, Austria. Su familia estaba dedicada a los negocios, pero él por su frágil salud decidió no seguir la tradición familiar y tomar un camino distinto, desarrollando su carrera en las universidades de Praga y Viena, haciéndose conocido por plantear el efecto Doppler, que a grandes rasgos describe el cambio de la frecuencia aparente de la fuente respecto a su observador. En 1842, a sus 38 años de edad, siendo profesor de matemáticas y geometría, inmortalizó su idea del efecto Doppler presentándola en el Congreso de Ciencias Naturales que se celebró en Praga, idea que basaba sus fundamentos bajo observaciones continuas por mucho tiempo de los fenómenos de la naturaleza. En 1845, el meteorólogo Christoph Ballot confirmó el principio Doppler durante un trayecto en tren. Esto inspiró a Christian Doppler a realizar un experimento poco después. En este, colocó a una orquesta en una locomotora y a otro grupo de músicos fuera de ella. A los que estaban en la locomotora les pidió que tocaran una misma nota musical, y a los que estaban fuera que registraran la nota que escuchaban mientras el tren se acercaba y alejaba de ellos sucesivamente. En 1848, el físico francés Armand Fizeau generalizó el trabajo de Doppler aplicando su teoría no solo al sonido, sino también a la luz. Determinó, pues, que los cuerpos celestes que se acercaban hacia la Tierra son vistos de color azul y los que se alejan se ven de color rojo. A grandes rasgos, esto quiere decir que cuando se aproximan hacia el observador, se dirigen hacia el extremo ultravioleta del espectro, y cuando se alejan, se aproximan hacia el extremo infrarrojo del espectro. Este efecto tiene aplicaciones en muchas áreas. Por ejemplo, en medicina también se usa en los ultrasonidos Doppler, que permiten ver el flujo sanguíneo en el cuerpo. Si hay algún problema en las arterias, el ultrasonido puede detectar cambios en la velocidad del flujo de la sangre. Además, se usan radares para medir la velocidad de autos en movimiento. Seguro han visto cómo los policías usan radares para medir la velocidad en las carreteras. Estos radares emiten ondas que rebotan en el objeto en movimiento, y luego el cambio en la frecuencia de las ondas refleja la velocidad del objeto. Por último, en meteorología, el radar Doppler mide la velocidad del viento para predecir tormentas y otros fenómenos meteorológicos. Esto ha sido esencial para mejorar la precisión en la predicción de eventos como huracanes y tornados. El efecto Doppler se ve definido como el aparente cambio de frecuencia de una onda causado por el movimiento relativo de la fuente con respecto al observador. El ejemplo clásico utilizado para dar explicación a este efecto es el de la ambulancia que pasa delante de un observador. El movimiento del vehículo hace que las ondas sonoras delante de él se comprimen y las de atrás se estiren. De esta forma, el observador percibe este efecto como un cambio en el tono de la sirena. Al acercarse la ambulancia al observador, el tono se hace más alto o más agudo, y al alejarse se hace más bajo o más grave. Para obtener una correspondencia entre la frecuencia producida por la ambulancia y la frecuencia recibida en el observador, hacemos la siguiente analogía. Decimos pues que tanto la ambulancia como el observador se mueven en una recta que los une, de manera que en el instante t igual a 0 o instante inicial, la distancia entre ellos sea de L o la recta AB, y se emita una onda que llegue en el instante en el que se haya recorrido una distancia L más la velocidad del observador, igual a la velocidad de la onda por t. Esto debido a que tanto la onda como el observador se han estado moviendo. Instantáneamente, dado que se contempla un movimiento en la fuente, la ambulancia se traslada a una distancia igual a su velocidad por un tiempo tau y la velocidad emitida en ese instante. Llegará al observador en un tiempo t', medido desde el inicio del movimiento, sabiendo la distancia total recorrida por la onda en el intervalo en el que se emitió a' y se captó por el observador. Se puede llegar a la siguiente relación por la distancia y el tiempo en el que choca la segunda onda con el receptor. Dado el tiempo que se registra el observador entre onda y onda es de tau por prima, igual al tiempo de choque de la segunda onda t por prima, menos el tiempo de choque de la onda inicial t, dándonos la siguiente relación entre las velocidades y el tiempo en el que se emite cada onda de la fuente. Por último, para encontrar la frecuencia basta con analizar qué es realmente tau o tau prima,
Si vemos tau es el tiempo o el periodo en el que se emiten estos frentes de onda del emisor, y tau' es el periodo o lapso de tiempo en el que se impacta al receptor, en este caso al ciclista. Por ende, es fácil asimilar que es el inverso de tau sería la frecuencia del emisor y el inverso de tau' sería la frecuencia del receptor. Por ello comprendemos la ecuación general final que relaciona tanto las velocidades del receptor y el emisor como su frecuencia. Los dejamos como abreboca el que pasaría si las velocidades tanto del receptor como de la fuente son muy pequeñas comparada a la velocidad de la onda. Caso número 1. Algo sencillo. Fuente y observador en reposo. En este caso no se presenta una percepción del efecto Doppler, o dicho de otra forma, no hay efecto Doppler. Por lo tanto, el observador o receptor percibirá la misma cantidad neta de frecuencia emitida por el emisor, foco o fuente. Caso número 2. Fuente en movimiento y observador en reposo. La frecuencia aparente o frecuencia percibida por el receptor en reposo aumenta cuando el foco emisor o fuente se aproxima al receptor y disminuye cuando se aleja. Esto según la siguiente expresión. En esta podemos identificar las siguientes variables, f sub r y f sub e, las cuales son la frecuencia percibida por el receptor y la frecuencia emitida por el foco respectivamente. Dado que el emisor está en movimiento, estas frecuencias no van a coincidir, pero la unidad de medida en el sistema internacional de ambas es el hertz o el hercio, que es la unidad inversa al segundo. También tenemos v sub s, que es la velocidad de propagación de la onda en el medio. Esta es constante y depende de las características del medio. Se relaciona con la longitud de onda y la frecuencia con la siguiente expresión, en la que v sub s es igual a la longitud de onda representado por la variable lambda por la frecuencia representada por la f minúscula. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro por segundo. También tendremos v sub f, que es la velocidad del foco. Esta se supone constante y menor a v sub s. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro sobre segundo. Por último, pero no menos importante, tenemos el signo menos más. Utilizaremos el signo menos si el emisor se acerca al receptor y utilizaremos el signo más si el emisor se aleja del receptor. Así pues, analicemos un poco más este caso. Se pone en manifiesto que los sucesivos frentes de onda. Caso número 3. Fuente en reposo y observador en movimiento. Si la fuente emisora de ondas está en reposo, la frecuencia aparente o frecuencia percibida por un receptor en movimiento aumentará cuando el receptor se aproxime a la fuente y disminuirá cuando se aleje según la siguiente expresión, donde las nuevas variables presentadas son v sub r como la velocidad del receptor, la cual se supone constante y menor a v sub s. Su unidad de medida en el sistema internacional será el metro sobre segundo. También debemos tener en cuenta el signo más menos. Utilizaremos el signo más si el receptor se acerca al emisor y utilizaremos el signo menos si el receptor se aleja del emisor. Así pues, analicemos un poco más este caso. Ahora, la separación entre los frentes de onda se mantendrá constante, con un valor de lambda definido. Recordemos que en el caso anterior esta variaba en dependencia del movimiento de la fuente. Sin embargo, como en este caso el receptor está en movimiento respecto a la fuente, la velocidad relativa con la que llegan al observador los frentes de onda sí variarán, pero lo harán según éste se acerque o se aleje de la fuente. Es decir, dado que lambda no varía y la velocidad sí lo hace, debe cambiar la frecuencia percibida por el receptor. Con base en esto, la frecuencia será mayor si el receptor se acerca al emisor o fuente y será menor si el receptor se aleja del emisor o fuente. Bien, para entender mejor el efecto Doppler, vamos a resolver algunos ejercicios prácticos. Supongamos que un tren emite un sonido de 500 Hz y se mueve a 30 metros por segundo hacia un observador en reposo. ¿Cuál sería la frecuencia que escucha el observador? Utilizamos en este caso la fórmula del efecto Doppler para el sonido cuando la fuente se mueve hacia el observador en reposo, que sería f sub r igual a f sub e por v sub s sobre v sub s menos v sub f. Sustituyendo los valores nos quedaría que f sub r sería igual a 500 Hz por 343 metros por segundo sobre
313 metros por segundo. Haciendo esta división, la frecuencia que escucha el receptor es de aproximadamente 547,92 Hz. Ok, vamos a analizar otro ejemplo. Supongamos que observamos una estrella cuya luz muestra un desplazamiento hacia el rojo. Utilizamos el cambio en la frecuencia para calcular la velocidad a la que esta estrella se aleja de la Tierra. Para simplificar, supongamos que la longitud de onda de la luz emitida originalmente era de 600 nanómetros y observamos un desplazamiento hacia 610 nanómetros. ¿Cuál es la velocidad de alejamiento de la estrella? Ok, para la luz, el desplazamiento al rojo y al azul se describe con la siguiente fórmula en términos de la velocidad. Delta lambda sobre lambda es igual a V sobre C, en donde delta lambda es el cambio en la longitud de onda. Lambda es la longitud de onda original, V es la velocidad de la estrella y C es la velocidad de la luz en el vacío. Muy bien, calculamos delta lambda, que sería los 610 nanómetros menos los 600, quedándonos 10 nanómetros o 1 por 10 a la menos 8 metros. Y reemplazando la ecuación nos quedaría 1 por 10 a la menos 8 metros sobre 6 por 10 a la menos 7 metros es igual a V sobre 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Si despejamos V, nos quedaría que V sería igual a 1 por 10 a la menos 8 metros sobre 6 por 10 a la menos 7 metros, todo esto multiplicado por 3 por 10 a la 8 metros. Entonces, la estrella se está alejando de la Tierra a una velocidad de aproximadamente 5 por 10 a la 6 metros por segundo o 5 kilómetros por segundo. También podríamos hacer una pequeña variación en el ejercicio del tren y preguntar qué ocurre si el tren, en lugar de acercarse, se aleja, o si tanto el observador como el tren están en movimiento. Pero eso se los vamos a dejar a ustedes. Como hemos visto, el efecto Doppler no solo aplica a fenómenos interesantes, sino que también tiene aplicaciones prácticas en varias áreas. Espero que ahora vean cómo algo tan simple como el cambio en el sonido de una ambulancia puede relacionarse con cosas tan impresionantes como el movimiento de las galaxias. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el efecto Doppler. Muchas gracias.